Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Patricio y estoy aquí con el señor Leopoldo Rodríguez Maldonado. para hacerle una entrevista sobre nuestro tema del movimiento del 68. Antes que nada, quiero agradecerle accedernos a hacerle esta entrevista para nuestro proyecto escolar. No tienes nada que agradecer. Bueno, primera pregunta. Quisiéramos saber qué es lo que usted recuerda del movimiento del 68. Pues lo que yo recuerdo del movimiento del 68 fue que el 2 de octubre de 1968 los estudiantes universitarios se levantaron y protestaron, estaban protestando contra el gobierno que les estaba negando la oportunidad de crecer como ciudadanos. Entonces ellos peleaban por sus garantías de estudiantes, de la autonomía de la universidad, de que la universidad tuviera fondos para mantener a todas las facultades que existían en ese entonces. Pero el gobierno de esa época, presidido por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, tomó la decisión de reprimir ese movimiento. Ese movimiento creció a tal magnitud que se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas más de 2.000 o 3.000 estudiantes de todas las universidades de la capital. Y entonces el presidente planeó una represión armada en contra de los estudiantes. Entonces le dio la orden a su secretario de Gobernación, que en ese entonces era Luis Echeverría Álvarez, para que reprimiera todas las manifestaciones. No querían permitir la libertad de expresión de los estudiantes, y además precisamente en ese año estaban por llevarse a cabo las Olimpiadas de México. Entonces no querían causar mala impresión a todos los países invitados a las Olimpiadas, y no quería que México se viera mal ante el mundo. Pero el presidente tomó la decisión de ordenarle al secretario de Gobernación que reprimiera por cualquier medio la manifestación de los estudiantes. Fue así que el 2 de octubre, por la noche, los estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, fueron sorprendidos de una manera agresiva, bélica, por el ejército mexicano. Venían armados con tanques, tanquetas, los soldados venían armados hasta los dientes, y entonces empezó la persecución. En ese momento se dio la orden de disparar a discreción contra los estudiantes, y empezaron a apresar a los que se dejaban, pero la mayor parte de los estudiantes fueron muertos. El gobierno, según el gobierno, la contabilidad de los estudiantes muertos en ese movimiento, ellos decían que eran 400, pero en realidad después con el paso del tiempo y una vez que pasó el sexenio de ese presidente y entró el otro, que fue Luis Echeverría, entonces se dieron cuenta que en realidad habían sido más de 3.000 estudiantes los que habían fallecido, los que el ejército había matado, porque los asesinaron, y los estudiantes sin defensa, ¿verdad? Eso fue lo que aconteció. Okay. ¿Y cuál fue su opinión en ese momento? Pues que en el momento en que se dio la orden de ser atacados, de ser reprimidos a la fuerza,
pues me dio la impresión de que pues estaba actuando mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le estaba negando a la gente que tuviera la oportunidad de expresarse libremente de sus ideas, pero sin embargo pues fue un hecho que avergüenza las páginas de la historia de México, sobre todo en esa época y ante todos los países del mundo, ¿verdad? Tuvieron que dar una justificación para el lamentable acontecimiento, ¿verdad? Yo nunca estuve de acuerdo en que las cosas se arreglaran de esa manera, y pues desgraciadamente fue una página de la historia de nuestro país. ¿Y cuál fue su opinión y cuál es su opinión en este momento? Pues mi opinión en este momento fue que esos estudiantes que murieron en ese tiempo fueron unos héroes, porque ellos lucharon en contra en contra de la represión, y lucharon por sus derechos de expresarse libremente como ellos desearon, ganarse la autonomía. Se ganaron y se perdieron muchas cosas a la vez. Los estudiantes ganaron su autonomía, ganaron la libertad de manifestarse, de expresarse libre.